El día de hoy vamos a ver el tema número 2, que es la metodología para la creación de medidas de valor agregado. Si recordarán, en el tema número 1 vimos los antecedentes, surgimiento y desarrollo de los modelos de valor agregado. Durante el tema número 1 dijimos que valor agregado, una de las definiciones que hay de valor agregado, es la estimación de la aportación de las escuelas al progreso de sus alumnos una vez eliminada la influencia de otros factores ajenos a la misma. Y esta definición la tomamos de un artículo escrito por Javier Murillo en 2010, que deben tener en su lista de lecturas. El día de hoy, como ya decía, vamos a ver la metodología para la creación de medidas de valor agregado, es decir, cómo se crean estas medidas. Para hacerlo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Este es el maestro Antonio y este es su grupo. La medida de valor agregado del maestro Antonio es 4.07 positivo. ¿Pero qué significa 4.07? Vamos a ver. Para calcular la medida de valor agregado del maestro Antonio, necesitamos estimar la puntuación esperada para cada uno de sus estudiantes en una prueba determinada, en un examen o en un test. Y esta estimación la vamos a hacer considerando las características de los estudiantes que están fuera del control del maestro Antonio. Es decir, vamos a estimar qué puntaje podrían obtener los estudiantes del maestro Antonio en una prueba, dadas una serie de características individuales. Y es importante que estas características están fuera del control del maestro Antonio, están fuera del control de la escuela. Esta estimación es importante porque permite nivelar el terreno de juego al establecer un puntaje esperado razonable para cada estudiante de acuerdo a sus características individuales. Bajo este marco o en este marco vamos a evaluar a cada estudiante, vamos a evaluar el progreso de cada estudiante de acuerdo o en base a lo que se esperaría que obtuviera, al nivel de aprendizaje que se esperaría que obtuviera, dadas sus características personales. Las medidas de valor agregado intentan, o uno de sus objetivos principales, es nivelar el terreno de juego, para hacer una comparación, se podría decir, más justa. Ahora bien, la evaluación de los estudiantes en función de su puntaje esperado permite identificar el impacto que el maestro Antonio tuvo o tiene en el aprendizaje de sus alumnos. Vamos a ver el caso de uno de sus alumnos para ver cómo se hace este cálculo, para ver cómo se hace esta estimación. Él es Brian. Vamos a ver cómo se calcula el puntaje esperado, en este caso de Brian, de acuerdo a o en el marco de los modelos de valor agregado. Los modelos de valor agregado toman características específicas de los alumnos para estimar su puntaje esperado. Por ejemplo, el puntaje anterior que obtuvo, en este caso Brian, en la misma prueba en un tiempo pasado o en una prueba similar, el nivel socioeconómico de Brian, es decir, una serie de variables o características que nos darán una idea de cuál es el nivel socioeconómico de Brian y de su familia, la asistencia, por ejemplo, el porcentaje de asistencia que tuvo Brian durante el ciclo escolar que estamos evaluando, la edad que tiene Brian con respecto a la edad que tienen los otros estudiantes en ese grado, es decir, si tiene una edad promedio, si tiene una edad arriba del promedio o una edad por debajo del promedio para el grado que está estudiando. El tamaño de la escuela, que normalmente se mide por el número de alumnos que asisten a la escuela. La ubicación de la escuela, que podría ser es una escuela urbana, una escuela que está localizada en una comunidad urbana o rural. Se toman estas características porque se espera o se sabe que este conjunto de características tiene un impacto en el aprendizaje de Brian. Ahora bien, para este ejemplo tomamos estas características, pero diferentes modelos de valor agregado toman diferentes características. En contextos diferentes puede haber otras variables, otras características que es importante considerar. Por dar algún ejemplo, podría ser si la escuela es pública o privada,
si la escuela atiende a una proporción considerable de estudiantes indígenas, etcétera, etcétera. En cualquier caso, cuando hablamos de modelos de valor agregado, siempre va a haber una característica que está presente, y esta es el puntaje anterior. El puntaje anterior es la medida más importante para este tipo de modelos porque se trata de medir progreso, el progreso que tiene Brian durante un ciclo escolar o durante un determinado periodo. Y por eso es importante saber qué es lo que ya sabía Brian para saber cuánto progresó, cuánto mejoró, cuánto avanzó en el ciclo escolar de que se trate. En este ejemplo, el puntaje esperado de Brian es calculado con base a estas características, como ya dijimos, puntaje anterior, nivel socioeconómico, asistencia, edad, tamaño de la escuela y ubicación de la escuela. Con base en esas características, nosotros estimamos cuál sería o cuál será el puntaje de Brian en una prueba, o en la prueba que vamos a aplicar. Una vez que aplicamos la prueba, vamos a conocer el puntaje el puntaje que obtuvo Brian en la prueba. Y como pueden ver, aquí hay una diferencia. Hay una diferencia entre estos dos. Esta diferencia es la base para calcular o para estimar la medida de valor agregado. Cuando el puntaje obtenido por un estudiante es mayor a lo que se esperaba, su contribución a la medida de valor agregado es positiva, como en este caso. El puntaje real, el puntaje que obtuvo Brian, fue superior al puntaje que se esperaba, al puntaje que se estimó que obtendría de acuerdo a sus características individuales. Por lo tanto, la contribución de Brian a la medida de valor agregado del maestro Antonio es esta área verde que tenemos en la gráfica. Si aplicamos la prueba y Brian obtiene un puntaje por debajo de lo esperado, también esa diferencia va a contribuir a la medida de valor agregado del maestro Antonio. Cuando el puntaje obtenido por un estudiante es menor al puntaje esperado, su contribución a la medida de valor agregado es negativa. Entonces, para calcular la medida de valor agregado del maestro Antonio, vamos a usar los puntajes reales, los puntajes obtenidos y los puntajes esperados de todos sus estudiantes. El cálculo que hicimos para Brian lo vamos a hacer para cada uno de los alumnos del maestro Antonio. Por ejemplo, esta niña, por ejemplo, contribuye con menos 1.2 puntos, el siguiente niño con 9.3, el siguiente alumno con 8.3, 4.3, 9.3. Este alumno, por ejemplo, obtuvo el mismo puntaje que se esperaba, y así sucesivamente. Para calcular el valor que en promedio el maestro Antonio agregó a los puntajes de sus estudiantes, se toma el promedio de las medidas que se calcularon para cada uno de sus estudiantes. Entonces, el promedio de estas medidas va a corresponder a 4.07. Entonces, la medida de valor agregado del maestro Antonio es 4.07. Volviendo a la pregunta inicial, la medida de valor agregado del maestro Antonio significa que una vez que se toman en cuenta todos los factores, o la mayoría de los factores, fuera del control del maestro Antonio, pero que afectan el aprendizaje de sus estudiantes, en promedio, los estudiantes del maestro Antonio obtuvieron un puntaje mayor al que se esperaba. Obtuvieron un puntaje 4.07 puntos arriba de lo que se esperaba. Lo que significa, en este caso, que el maestro Antonio tuvo un impacto positivo en el aprendizaje de sus alumnos. Eso es todo por lo que respecta a este video introductorio. Sin embargo, para completar lo que ustedes tienen que saber acerca de las medidas de valor agregado, tienen que hacer al menos 2 lecturas complementarias. Estas 2 lecturas están incluidas en su lista de lecturas y son el artículo que se titula Clasificación de escuelas en la nueva institucionalidad educativa, contribución de modelos de valor agregado para una responsabilización justa. Y este es un documento de trabajo, un libro que editó el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica en Santiago, y la autoría es de San Martín y Carrasco y fue publicado en el 2012.
El otro artículo que se les pide que lean es el artículo que se titula Estimando modelos de valor agregado, evidencias sobre la eficacia de los maestros de las escuelas municipales en Sao Paulo. Este es un artículo en una revista académica que se llama Pensamiento Educativo, y bueno, tienen ahí la referencia y el archivo PDF en su lista de lecturas. Es importante también mencionar que esta presentación, el ejemplo que les presenté del maestro Antonio, se realiza con base en un video del Departamento de Educación del Estado de Florida, y bueno, si quieren consultar el video original, ahí está el link.